Hola chicos, ¿cómo están? Este video va a hablar acerca de la justificación de un proyecto de investigación. En general, justificar significa que ustedes tienen que dar algún argumento de por qué quieren hacer ese proyecto de investigación. Entonces, básicamente la respuesta que se contesta aquí es ¿por qué? Porque les interesa. En unos videos pasados les hablé acerca de la elección del tema que decía ¿qué quiero investigar? Más o menos tratar de delimitarlo, de ponerle límites para que mi investigación pueda ser realizada, y les sugerí que fuera una delimitación espacio-temporal viable, o sea, en dónde espacio y tiempo lo puedo hacer para que no se salga de mis manos y la pueda yo realizar. Pero no solamente se trata de qué quiero y más o menos cómo o en qué momento quiero hacerlo, sino también de por qué quiero hacerlo. Entonces, en una parte, la justificación tiene que considerar una serie de factores. Estos factores de por qué hacer esa investigación, pues puede tener muchas razones. Razones como, por ejemplo, ayudar a que se pueda definir un nuevo concepto o una relación entre diferentes cosas o diferentes variables. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes empiezan, y voy a tomar esta hojita diferente, cuando ustedes empiezan a conocer un tema, yo les había hecho en un video pasado un paisaje de un lugar en el que había un lago, unas cabañitas, un paisaje, pero no importa lo que sea, ese todo o ese tema total, y esto va a tener que ver con sus teorías de conjuntos, de cosas que vieron en sus otras materias de filosofía. Este tema global puede abarcar un montón de aspectos. Si yo quisiera decir, oh, quiero hacer un tema de medicina, bueno, la medicina tiene un montón de áreas. Eh, yo no soy experto en todas las áreas de medicina, pero conozco las más generales igual que ustedes. Entonces, si alguien quisiera trabajar con medicina que trabaja con área de el sistema digestivo o que quiere trabajar en el área de el sistema circulatorio o que quiere trabajar tal vez con el área de el sistema musculoesquelético o a lo mejor la parte de huesos, si ustedes lo quieren ver así, podrían encontrarse ya con unas áreas un poquito más pequeñas respecto al tema principal. En el área del sistema digestivo, a lo mejor podrían encontrarse con una persona que trabaje pues la parte de la boca y todas las estructuras que van relacionadas, glándulas salivales, amígdalas, la parte, no sé, de los músculos de las papilas gustativas. A lo mejor van a encontrarse con una persona que trabaje con el esófago, porque hay malestares que pasan en el esófago. Puede ser que se encuentren con alguien que trabaje con cosas de estómago, con cosas de intestino y empiezan a definirse más. Igual con el sistema circulatorio, a lo mejor habrá quien se dedique, por ejemplo, un cardiólogo, tal vez se dedique, que use el color verde. El cardiólogo a lo mejor se dedica al corazón, pero el sistema circulatorio también tiene venas y tiene arterias y tiene vasos capilares. Y hay gente que tal vez se puede dedicar al trasplante de órganos, no necesariamente tratamientos de corazón, sino trasplante de órganos, restauración de venas, de arterias, y eventualmente van ustedes a encontrar una serie de áreas más específicas. En el caso, por ejemplo, del sistema musculoesquelético, puede ser que trabajen o que vean a alguien que trabaja ortopedia, pero dentro del área de ortopedia puede haber algún cirujano o algún médico que trabaje con la rodilla, otros van a trabajar con cadera, otros van a trabajar con brazos, codos, otros con columna, y se empieza todo a ser como más específico. Conforme ustedes van empezando a conocer un tema, y esto es un área, pero si fuera un tema de lo que ustedes quieran, quieren trabajar con un tema de historia, con un tema de geografía, con un tema de biología, con un tema de química, ustedes van a empezar a leer, van a empezar a buscar fuentes que hablen acerca de eso. Este médico que trabajaba con
las extremidades del codo y de la muñeca, obviamente leyó cosas especializadas para eso y se dio cuenta tal vez que había información que le hacía falta. Entonces, o que había información que no estaba bien definida. Lo mismo puede pasar en el área de geografía. Alguien en geografía puede querer estudiar el efecto de los tornados, y los tornados son esos como remolinos, no son huracanes, esos vienen del mar, los tornados son en tierra y puede haber diferentes tamaños, y a lo mejor en el centro de México hay una especialista que trabaja con tornados y puede definir una serie de características de ellos, o a lo mejor el daño al ambiente, si es que existe algún daño, o el daño a las cosas materiales, el daño a las personas. Puede ser que a lo mejor trabaje con predicción de esos tornados, pero esta persona se empezó a dedicar a eso y tal vez, no lo sé, pudo haber definido que hay tornados muy pequeños, muy chiquitos, o tornados excesivamente grandes. Entonces, cuando se está investigando algo y se dice, existe un vacío de conocimiento porque no conozco o no se ha definido antes algo respecto a este tema, digamos que se puede decir que se tiene una utilidad que habla acerca de métodos, de cómo se estudian esos tornados o cómo se estudian esos huesos, pensando en el médico de codo y de muñeca, utilidad metodológica. Y esta utilidad metodológica básicamente ayuda a poder tener una buena o una mejor definición de algunos conceptos, a lo mejor de algunas variables, pensando en cosas que tengan que ver con investigación o el tipo de investigación experimental, o a lo mejor la investigación que es un poco más tal vez básica en el área de matemáticas, en el área de física, en cualquiera de las áreas, pues no necesariamente en estas que estoy diciendo. Si existe una relación entre las variables. Ustedes pueden haber escuchado acerca del cambio climático. Y con el cambio climático a lo mejor ustedes dicen qué efecto hay, porque a lo mejor en ese momento no se había estudiado con respecto a esta especie específica de animal que se está extinguiendo, con respecto a el control que hace de la vegetación, pensando en que fuera un herbívoro, y que esa vegetación empiece a ayudar o a ayudar a que mejore o que empeore el, la temperatura global, y entonces hay un efecto en el cambio climático, por ejemplo. Entonces, una utilidad metodológica básicamente sería esa parte, pero no nada más sería una utilidad metodológica, sería metodológico en el caso de que este médico o esta persona experta en huracanes desarrolle una nueva técnica, un nuevo método para poder estudiar algo. Y respecto a la ausencia a la ausencia de ciertas definiciones para poder explicar algo, también podría tener eh, un porqué, pero hacia una especie de valor que sea teórico. Es decir, se llenará algún hueco de conocimiento. Ustedes en algún momento de su vida les enseñaron el teorema de Pitágoras. Y antes de Pitágoras, tal vez a alguien se le había ocurrido, pero no lo había dado a conocer. Lo dio a conocer y ya quedó establecido. Y bueno, ya existe el antes y el después de ese nuevo conocimiento. Más adelante se descubrió tal vez los diferentes tipos de células o de microorganismos a partir de la invención del microscopio. La utilidad metodológica, digamos, se desarrolló un nuevo microscopio, pero se encontró un nuevo concepto de algún ser vivo demasiado pequeño. Este hueco de conocimiento es muy, muy, muy cerrado en algunas áreas muy específicas de la ciencia, pero es muy abierto en otras. Hay ciencias que son más nuevas, hay ciencias que no son tan nuevas, y eventualmente esto puede irse ajustando. Puede ser que esto que ustedes están haciendo y pensando en la investigadora de tornados y que ve que puede hacer algo para evitar que se dañe a la sociedad, puede ser que desarrolle una nueva técnica que, aparte de todo esto y de poder tal vez nombrar a los tornados pequeños con un nombre o a los tornados grandes con otro o con una categoría, no lo sé, y de desarrollar esa nueva técnica, puede ser que ese proyecto tenga una cierta relevancia social. ¿Qué significa relevancia social? Que básicamente
a la sociedad le va a servir porque va a tener cierta importancia para esa sociedad. Alguien inventó o descubrió por accidente el vidrio. En, en ese momento de la historia de la humanidad, el vidrio pues tal vez se descubrió y después empezó a investigar o tratar de encontrar nuevas variantes de vidrio. Y actualmente, ya en estas últimas décadas o en estos últimos años, se han hecho vidrios con diferentes propiedades. ¿Qué relevancia social tiene? No es lo mismo el vidrio de una ventana que el vidrio de un avión o que el vidrio, bueno, del parabrisas de un avión o que el parabrisas de un coche. Ustedes seguramente han visto choques en la calle y se han dado cuenta que el parabrisas de los coches se estrella de una forma que hace unos pedacitos muy pequeños de vidrio. Si ustedes rompen una ventana, los pedazos de vidrio son más grandes. Pero también hay ventanas que tienen vidrios que solamente dejan ver hacia afuera y no hacia adentro. Vidrios que parecen espejos. En algunos lentes, algunas micas tienen vidrios polarizados o bueno, micas polarizadas que permiten el paso de la luz o bueno, tienen filtros de luz infrarroja. Hay vidrios blindados. Entonces, hay tanta variante de vidrios y eso puede entrar aquí en este mismo diagrama que al final de cuentas, tal vez la relevancia social de un vidrio polarizado es que ayuda a que la gente pueda realizar muchas cosas, ¿no? Desde investigación por los cristales polarizados, hacer un montón de estudios de la luz o simplemente proteger sus ojos y va a proteger los ojos de mucha gente que esté usando ese tipo de vidrios o de micas. O a lo mejor en el caso de los coches, que los vidrios no sean tan grandes que una persona corra peligro en su vida a partir de que se entierre uno de esos vidrios y el vidrio se fragmenta en pedazos pequeños para que solamente quede enterrado en la piel, pero no perfore o no rompa alguna estructura o un órgano interno. Ahí hay una relevancia social. Lo de los tornados tal vez podría ser de en qué zonas o bajo qué condiciones o bajo qué parámetros podrían ayudar a la sociedad a que la sociedad esté alerta o atenta y que esos tornados no hagan un daño mayor en esa comunidad. Hay muchos tipos de alcance social que se puede tener. Hay algunas otras características, por ejemplo, se podría tener a lo mejor algunas implicaciones de necesito resolver algo. En este caso tiene mucho que ver con áreas de ingeniería que ayudan a resolver cosas. Los ingenieros ayudan a resolver problemas de tipo más práctico, pero imagínense que eh, hay algunos sensores que van midiendo o van tomando la cantidad de gente que va cruzando por una puerta. Hay sensores, pensando en una puerta de elevador, hay sensores que están en una posición en el elevador en la parte baja y que van sintiendo o van interrumpiéndose conforme la gente va pasando y evitan que la puerta del elevador se cierre. Pero resulta que a lo mejor ese sensor queda muy arriba, pensando en una altura de metro 60, una altura relativamente alta, más o menos a la altura de los hombros eh, o del cuello o de la cabeza de alguna persona, medio pequeña o alta, o a lo mejor queda a la altura de su tórax, pensando un poco abajo de los hombros. En ese sentido, ese sensor no detectaría a un niño chiquito de menos de 1,5 metros y podría ser, pensando en esto, peligroso porque el sensor no detectaría a un niño y a lo mejor el niño podría ser, pues no apachurrado porque no lo va a romper, o sea, no es una guillotina, no es nada de ese tipo, pero pues lo puede lastimar el cierre de las puertas, a lo mejor le lastima la mano, le lastima el pie o algo, ¿no? Eh, entonces, una implicación práctica es que este proyecto de investigación, pensando en el elevador, ¿por qué quiero hacer un estudio para ver la estatura de las personas en la Ciudad de México o en el norte del país o en el sur del país o en Latinoamérica, en Europa, para poder colocar el sensor a la altura necesaria para que una persona no sea aplastada por las puertas del elevador? Pues a eso se le diría que esa pequeña justificación, se me había pasado ponerle acá el acento, es una, ¿qué dije? Implicación práctica.
Estas implicaciones prácticas entonces pueden ser de muchos tipos, pero básicamente se refiere a si este proyecto va a ayudar a resolver algún problema de manera práctica. Tal vez me interesa ayudar a alguien que tiene un negocio de comida y que necesita exprimir muchas naranjas para poder mandar jugos junto con sus desayunos o junto con sus cenas o comidas. Y entonces alguien desarrolla un extractor de jugos en el que la persona no tenga que estar girando esa naranja encima de la máquina extractora, o a lo mejor no es uno de estos como tipo exprimidor de limones en los que se apachurra el cítrico y sale el jugo. A lo mejor es otra cosa diferente cuya máquina empieza a cortar la naranja de alguna manera o la exprime de alguna manera especial y eventualmente el jugo está saliendo constante y la persona lo único que tiene que hacer es colocar el costal, el bulto, la cubeta, lo que sea de naranjas en una parte de la máquina para que se esté alimentando de las naranjas y todo el tiempo esté produciendo jugo. Tal vez eso es una implicación práctica y por eso quisieran investigar a lo mejor una solución para poder eh, desarrollar o producir o elaborar algo. Y digamos que también dentro de todo esto, dentro de todas estas características, ustedes podrían argumentar una serie de cosas. Todos son argumentos, no se vale decir, ¿por qué quieres investigar esto? Pues nada más porque sí. No, no, pues porque se le ocurrió a mi amiguito del equipo y pues yo no sabía ni qué era esto. Traten de definir eso. En este sentido, tal vez puede haber una cierta conveniencia. ¿A quién le conviene algo? Conveniencia. ¿Para qué va a servir este proyecto? ¿A quién le va a ayudar? Si yo quisiera saber la estatura de todos los niños de cierta edad, no niñas, solo niños, a lo mejor niños de 6 a 8 años en el estado de Guerrero, y lo quiero comparar con la estatura de niños de 6 a 8 años del estado de Veracruz. ¿Para qué quiero hacer eso? ¿Para qué quiero saber si uno es más alto o más pequeño o si son iguales? Pues a lo mejor conviene porque el tipo de alimentación que se tiene en Guerrero y el tipo de alimentación que se tiene en Veracruz pueden hacer una serie de diferencias en el crecimiento y desarrollo de los niños. Tal vez los nutrientes no son los mismos o no están en las mismas proporciones. A lo mejor se puede detectar a partir del tipo de alimentación y el tipo de la estatura que pueden tener estos niños, una serie de factores que pueden derivar más adelante en una serie de enfermedades por anemia, por falta de crecimiento, por, no sé, a lo mejor el desarrollo de sus huesos para cuando son adultos. Entonces, hay muchísimos temas para investigar, hay muchísimas cosas, pero siempre que ustedes tengan una o que tengan que plantear una justificación, tendrían que responder a la pregunta de ¿por qué quiero hacer ese proyecto? Pero no es nada más de porque se me antojó, porque anoche soñé con él. ¿Qué crees? Que los angelitos me hablaron a las 3 o 4 de la mañana. Me desperté asustado, apunté en mi buró o en la mesita, o a lo mejor duermen en el piso y en una colchoneta. Y ahí junto al piso pusieron su cuaderno de anotaciones, se despertaron, tuvieron una idea brillante porque sus angelitos se las dictaron y en la mañana que ustedes se despiertan resulta que escribieron en kriptoniano. Y bueno, ya aprenden a leer su kriptoniano y dicen, mi justificación es, encontré jeroglíficos junto a mi cama, los interpreté y ahora quiero hacerlo. No, no justifiquen de esa manera. Siempre justifiquen con cosas como este tipo de proyecto va a ayudar a resolver este tipo de situación, no se había encontrado este tipo de cosas, puede ayudar a la gente a esto, 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 y siempre van a tener que enlistar y enumerar una serie de cosas. Y puede ser que a lo mejor eh, va a ayudar a resolver alguna problemática muy específica o más general. A lo mejor va a servir para poder establecer las bases para algo más, pero siempre o por lo general esta justificación debe de tener una serie de argumentos para que convenza. Otra de las cosas importantes es que hay en el país y a veces en todo el mundo diferentes convocatorias para el desarrollo de diferentes cosas, diferentes proyectos, diferentes cosas de innovación. A veces se les dice, no sé, el concurso del Banco Perenganito para
jóvenes emprendedores que quieran ayudar a resolver este tipo de problemas. O a lo mejor no es del Banco Perenganito, a lo mejor es de una universidad o de alguna cosa del gobierno. Se buscan personas que ayuden a resolver este tipo de situaciones. A veces hay becas, fundaciones famosas como la fundación de Harp Elu, que a veces les da becas, también establece algunos proyectos. Y si se va a becar a algunas personas o darles financiamiento para un proyecto de investigación, siempre tienen que establecer una buena justificación, porque quienes leen los proyectos y a los que se les va a apoyar, básicamente dicen, argumentó bien, me está convenciendo la razón por la que lo está queriendo hacer. Tiene una serie de implicaciones, no solo una, tiene varias y está cumpliendo con un montón de requisitos. Y entonces puede ser que ganen, no necesariamente un concurso, sino que ganen un financiamiento para esto. Y los financiamientos a veces son pequeños o son montos muy grandes para que todo un equipo de trabajo muy grande pueda trabajarlo. Y por eso este, en ese sentido, también necesitarán hacer buenas justificaciones. Más adelante, cuando ustedes quieran terminar un proyecto de investigación, tal vez porque se quieren titular de alguna carrera que puede ser técnica, puede ser de licenciatura, puede ser un proyecto de posgrado porque quieren tener una maestría o un doctorado, van a tener que presentar proyectos de investigación en algunas de las modalidades de titulación y entonces ustedes van a decir, ¿qué quiero investigar? Ah, pues quiero investigar las pinturas prehispánicas. ¿De dónde? Del centro de México, de la Riviera Maya. ¿De qué época? Pues de la época antes de, o no sé, tal periodo de tiempo. ¿Y por qué lo quiero estudiar? Pues porque esas personas, este, o bueno, las personas anteriores o los investigadores anteriores no habían descubierto una serie de cosas que yo he notado o que quisiera estar seguro que, o que estoy casi seguro que como no se descubrieron, tal vez pudieron haberlas desarrollado o tal vez no. Y voy a plantear una serie de cosas más adelante. Y a partir de la justificación sale algo que se conoce como planteamiento del problema. Pero eso es cosa de un video extra para que puedan tener la continuidad de esto. Hasta ahorita saben qué quieren, en qué momento, de dónde y por qué lo quieren. Después les voy a hablar acerca de cómo voy a lograr eso y eso tiene que ver un poquito con el tema eh, del planteamiento del problema, que eso es una cosa muy rápida, y también con la elaboración de objetivos de investigación. Pero ahorita los dejo hasta aquí. Espero que no tengan alguna duda y si tienen duda ya saben que la pueden poner en alguno de los comentarios. Es más, si quieren pónganla en el comentario de aquí abajo porque creo que a algunos de ustedes les gustan esos comentarios. Em, si alguno duerme en el piso, en la colchoneta, también lo puede poner.